Ok, buenas noches, chicas. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy vamos a empezar el capítulo 3 de Hechos. Vamos a ver una partecita ya del final del capítulo 2 y vamos a trabajar el capítulo 3 hoy. Entonces vamos a Muy empezar en interesante. oración, ¿ok? Muy interesante. Tehilín 119, o sea, Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hor, y el cabod de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares, y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabod sobre ti. Padre, soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y tomes y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestras preocupaciones, de nuestra distracción. Te pedimos que tú te manifiestes en tu misericordia y en tu amor. Padre, yo te pido que seas tú hablando a través de mí, que a las personas que escuchen mi voz, Padre, tú los toques de alguna manera por las palabras que tú les vas a decir, a impartir el día de hoy. Padre, danos la clase que nosotras y las personas que van a escuchar necesitan escuchar y aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras, para que así podamos comunicar a otros, testificar y decir, como dice tu palabra, que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de los dones espirituales porque en el versículo, a partir de la llegada del Ruach HaKadosh, los dones del Espíritu empiezan a manifestarse en los discípulos y en los creyentes que empiezan a llegar y a conocer a Yeshua a través de las enseñanzas y de los milagros y sanidades que los discípulos empiezan a hacer. Entonces, por eso quisimos hacer énfasis un poco en los dones que a través del Ruach HaKadosh, de la llegada del Ruach HaKadosh, se empiezan a manifestar. Entonces, eso aprendimos, trabajamos la semana pasada. Esta semana vamos a continuar con el capítulo 2, una parte, y hubo unos versículos en que me quiero enfocar. Entonces, vamos a mirar esos versículos. Capítulo 2, 38, el versículo 38. Dice así, en los versículos anteriores, el apóstol Pedro está diciéndoles y les cuenta que ellos pues condenaron a Yeshua, pero que todo era premeditado y era un plan del Eterno para poder enviar el Ruach HaKadosh y para poder traer la salvación a través de Yeshua. Entonces ellos le dicen en el versículo 38, ellos dice, Simón Kefas, o sea, Pedro les dijo, hagan techubá y que cada uno de ustedes se sumerja en el agua en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de las transgresiones y recibirán el don del Ruach HaKadosh. ¿Qué es lo que Pedro les está diciendo básicamente aquí? Tres cosas él está diciendo básicamente. Él está diciendo,
Apártense de la conducta pecaminosa. Ahora, recuerde que nosotros en las clases anteriores, cuando estuvimos estudiando la Torá, vimos lo que era techubá, ¿cierto? Entonces, aquí él les está diciendo, hagan techubá. Entonces, aquí entre las cosas que dice César, la segunda dice, volver a obedecer al Eterno. Y la tercera dice, sumérjase en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Ahora, recordemos que era techubá. Techubá dijimos anteriormente que era el arrepentimiento genuino y verdadero y que era retornar con dolor, retornar realmente, cambiar totalmente de lo que uno estaba haciendo. Entonces el apóstol Pedro habla de eso, y en esta Biblia que nosotros estamos leyendo, habla de hagan techubá. Quiero enfocarme un poquito en techubá, porque pues es importante. Nosotros lo vimos desde la perspectiva de la Torá, pero aquí nosotros ya estamos viendo desde el Nuevo Testamento, en el pacto renovado que le dice en el Nuevo Testamento, estamos viendo techubá nuevamente, porque el apóstol Pedro les dice, hagan techubá. Entonces, no es algo del antiguo o de la Torá, no, es algo que simplemente parte de lo que el Eterno nos pide que hagamos. Ahora, ¿qué significa entonces? Vamos a mirar un poquito lo de Teshuvah. Es la sustancia del verdadero arrepentimiento, es acción. Es decir, que tú realmente te arrepientes y para ese arrepentimiento hay una acción que lo demuestra. ¿Sí? No es simplemente que yo digo, me arrepiento, es que realmente hay una acción. Debe haber un cambio positivo. El arrepentimiento es un cambio de actitud y es actual y visible. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque desafortunadamente en las iglesias esto se ha olvidado. Se ha creado una idea de que no hay nada que tú tengas que hacer, simplemente tú dices y aceptas a Yeshua como tu Salvador y no hay ninguna manifestación de cambio en ti. Y el verdadero arrepentimiento tiene que haber una acción, tiene que haber algo visible en ti que demuestra que tú realmente te has cambiado. Y yo les decía, la vez que estudiamos esa clase, yo le decía, muchas veces se ha confundido la techubá, que es el arrepentimiento verdadero, con el remordimiento. Entonces la gente va y tiene remordimiento y dice, pero después no hay ningún cambio. Entonces ahí es donde uno se da cuenta, no hay realmente una techubá, porque la prueba del arrepentimiento radica en el compromiso de no repetir la misma ofensa. Esa es la prueba del arrepentimiento. Tú no vuelves a hacer lo que dijiste que no ibas a volver a hacer. Y si no, simplemente puede ser remordimiento o estás jugando con la gente. Desafortunadamente se manipula mucho este concepto en el ambiente de los creyentes. Se manipula mucho el concepto del arrepentimiento cuando no es techubá, sino es un remordimiento nada más. Ahora, en la lectura que yo estaba haciendo, Gloria y Yuri a lo mejor no han oído de esta persona, pero Diana sí, es Billy Graham. Billy Graham ha sido uno de los más grandes y reconocidos evangelistas en los Estados Unidos y básicamente a nivel mundial. Y él trajo a miles, cientos y miles de personas, los trajo en sus campañas, traía gente y él llenaba estadios y la gente venía
cuando él hacía el llamado de quienes venían, quienes querían realmente recibir ese regalo que el Eterno, que Dios les estaba dando, miles, cientos de personas venían al frente a recibir ese llamado. Entonces, como quien dice, a mostrar ese arrepentimiento. Ok, yo realmente estoy arrepentido. Entonces, miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas en sus campañas salían a hacer eso, a decir, sí, yo estoy arrepentido, yo quiero cambiar mi vida, sí. Entonces, esto es, les voy a leer un comentario que él hizo respecto a sus campañas. Dice, porque tiene que ver con esto, con la acción, con realmente el compromiso de cambio, que tiene que ser manifiesto y real. Dice así, al final de los años 90, en una entrevista en CNN, Billy Graham lamentó que el seguimiento de sus cruzadas, es decir, hubo un seguimiento a ver que tantas personas todas las que salían ahí al frente a decir me arrepiento, yo no quiero mi vida, yo recibo a Jesús en mi vida. De todas esas personas hubo un seguimiento. Entonces, esto es lo que pasó. Billy Graham lamentó que el seguimiento de sus cruzadas, que lo había hecho famoso y un gigante en la cristianidad, reveló que de todos esos cientos de miles que dejaron sus asientos para venir y rodear el escenario y rezar la oración de los pecadores, menos del 3% mostró signos de continuar con lo que habían profesado. Escuche eso, menos del 3% mostró signos de cambio. Es decir, sí salieron, sí pensaron, oh, esto está bueno, esto es posible. Salieron, pero no hicieron cambio en su vida. Entonces, eso es lo que pasa en las iglesias. Las iglesias están llenas de gente que realmente su vida no ha cambiado. Se vuelve una cultura, una tradición, una costumbre, pero no hay una manifestación real de que sus vidas han cambiado. Y este hombre muestra eso, imagínate, menos del 3%, un hombre que cientos y miles de personas iban a sus reuniones y salían ahí al frente a decir, yo quiero el cambio, pero nunca lo hicieron. Dice, ok. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que realmente tiene que haber un fruto, tiene que haber algo que muestre que mi vida ha cambiado. Y si no, nosotros solo hemos hecho una oración, solo le hecho creer a los demás, pero ante los ojos de Dios nosotros seguimos igual. Ahora, en Lucas 6, la misma palabra lo dice. En Lucas 6:43 dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Es decir, si tú realmente has cambiado tu vida o has dicho que quieres un cambio que no quieres, tiene que mostrarse de alguna manera. Y la palabra lo dice como eso. Por tus frutos yo te voy a conocer. Ahora, uno diría, bueno, ¿qué frutos yo espero ver en una persona? ¿Sí? ¿Qué frutos yo espero ver en una persona que realmente ha dicho, yo quiero cambiar mi vida? Oye, pues yo me preguntaría eso, ¿no? Yo digo, bueno, realmente qué frutos, si esta persona dice que, bueno, que su vida, ¿qué frutos se espera? ¿Qué es lo que uno espera ver? La Biblia también dice que uno puede esperar ver. Vamos a ver qué dice. Los frutos del Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo
capítulo 2, versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Ruach HaKadosh. Es decir, que entró en ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entró en ellos, ¿cierto? Entonces, si en mí entró ese Espíritu, si en mí está esos cambios, ¿cómo se va a empezar a manifestar en mí lo que yo tengo en mí ahora? Entonces, la palabra del Eterno habla de eso. Habla, y eso se llaman los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu se los voy a leer aquí. Dice así. Es bien bonito, me parece bien bonita esta parte. Dice así. En cambio, el fruto del Espíritu, y mira que está en mayúscula, quiere decir que el Espíritu del Eterno. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, si una persona realmente ha mostrado cambio, o sea, realmente está arrepentida, estas son las cosas que se deben manifestar en esa persona para que tú puedas decir, oh, sí, o esta persona realmente está arrepentida. O yo misma, para yo decir, wow, yo veo esos frutos en mí. A lo mejor no todos, no con mucha intensidad, pero yo antes no tenía eso y ahorita tengo varios. Entonces quiere decir que sí, que yo realmente he tenido un arrepentimiento porque mis frutos lo manifiestan. ¿Cuáles son esos frutos? El amor, la alegría, la paciencia, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Yo ya no estoy, ay, es que, pues, mis amigas lo hicieron, pues yo también lo hice, porque pues no tiene nada de malo. No, el dominio propio. ¿Ves? Ahora, pero leyendo la versión que nosotros tenemos en la Biblia, voy a ir a Gálatas y mire lo bonito. Me gusta porque están los términos que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con ellos. Entonces lo voy a leer Gálatas 5:22. Voy a leerlo 5:22. Dice así. Dice, pero los frutos del Ruach son Ahabat, Sinja, Shalom, Erek Apaim, Nedibut, Yesed, Emuná, mira qué bonito, Emuná, Anabak, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay no hay sentencias. Ahora, al final en la página dice qué significa cada uno de los que acabo de decir. Dice, Ahabat es amor. Simha es gozo. Shalom, bendición. Erek Apaim, paciencia. O sea, tardanza para la ira. Nedibut, generosidad, benignidad. Yesed, misericordia. Emuná, seguridad. Anabá, mansedumbre, humildad. Rinzun amsi, dominio, freno, control de sí mismo, que puedo controlarme a mí misma. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que tú debes mirar, que nosotros debemos mirar en nosotros mismos. Ok, ¿se están manifestando en mí estos frutos? Ahora, ¿por qué? La misma palabra lo dice. Voy a ir un poquito antes, en Gálatas otra vez, pero voy a ir un poquito antes. Dice así. Dice. Voy a empezar en el versículo 17. O sea, estoy leyendo Gálatas, en nuestra versión dice,
Cartas de Shaula a la Keilah en Galacia. En el Perec 5:17 dice, porque la carne desea lo que es contrario al Ruach, y el Ruach se opone a la carne. Y ambos se oponen el uno al otro para que ustedes no hagan lo que quieran. Porque si son guiados por el Ruach, entonces no están bajo la ley. Porque las obras de la carne son bien conocidas. Oiga, estas son las obras de la carne. O sea, esto es lo que nosotros hemos sido, fuimos antes, se supone. Porque ahorita nosotros nos guían, nosotros se manifiesta los frutos del Espíritu, ¿ok? Pero esto era lo que éramos antes. Les voy a decir, dice, ¿cuáles son? Porque las obras de la carne son bien conocidas. ¿Cuáles son las obras de la carne? Escuchen. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, rivalidades, celos, iras, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las cosas semejantes a estas. You see? Nelly, ¿qué es lascivia? Ay, lascivia. Vamos a buscarlo ya mismo. Lascivia. Dice borracheras, envidias, homicidios, rivalidades, celos, contiendas. Lascivia. Ok. Lascivia. Ok, la lascivia suele asociarse al deseo sexual. Es como cuando tú miras algo con un deseo inadecuado, como lujuria, como lujuria, como que tú miras algo como que te llama la atención sexualmente, lujuria. Como usted no ha visto como en Colombia que a veces pasaba uno caminando y había hombres que lo miraban a uno y uno sentía ese fastidio, la manera como lo miraban. Como que se lo están comiendo a uno con los ojos. Bueno, pues eso es lascivia. Gracias. Entonces, miren eso. Todas esas cosas, escuche, todas estas cosas, se supone que nosotros teníamos eso, pero ahora el Espíritu está en nosotros. Entonces, ¿cuáles son los frutos que hay en nosotros? Es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la amabilidad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos mirar en quién, en nosotros primero que todo, porque nosotros estamos realmente arrepentidos y queremos cambiar nuestra vida. Y si estos frutos no están manifiestos, pues empezamos a buscar cómo manifestarlos porque realmente hemos pensado, hemos cambiado, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a continuar. Me pareció bonito porque aquí introducimos los frutos del Espíritu. Nosotros la clase pasada hablamos de los dones del Espíritu y estaba dicho o se dice que la iglesia de Corintios era una iglesia que se movía mucho en los dones espirituales. O sea, se movían milagros, profecías, se movían todo eso. Pero era una iglesia muy madura. Se movían mucho de estas cosas. No habían los frutos del Espíritu manifestados. ¿Sí? Que es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente... Porque déjenme decirles, un brujo manifiesta poder. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer a nosotros diferente? Que además de tener los dones, debemos tener los frutos. ¿Sí o no? Eso debe ser la diferencia. Porque en nosotros se deben manifestar los frutos, como los dones. Ok. Ahora,
Continuando, dice en el libro de Hechos también, en Hechos yo había mirado Hechos 2:38, ahora voy a mirar Hechos 2:42. Y dice, ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Oiga, se mantenían firmes en la enseñanza. Es decir, se reunían ¿para qué? Para estudiar, para aprender de alguien. Había enseñanza. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 42, dice, y perseveraban firmes en la enseñanza de los Shelihim, o sea, de los apóstoles, compartiendo unos con otros, participando en la tefilá y en el partimiento del lejem, o sea, el partimiento del pan y en la oración. Entonces se reunían. Básicamente, bueno, no había internet cuando eso, pero básicamente, así como nosotros nos reuníamos a enseñar, a estudiar la palabra del Eterno. ¿Sí? Ahora, también en el versículo 43, resalté estos porque me parece como que no podemos pasar por alto esto tan importante. Dice, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oiga, y todos tenían temor. O sea, había un temor reverente, porque ahí se movía el poder del Eterno. Ahí se enseñaba la palabra, se estaban dando cuenta de la realidad de lo que Yeshua había hecho, porque eso era lo que se estaba enseñando, lo que Yeshua había hecho, lo que la Torá, cómo la Torá y los profetas habían profetizado y habían hablado de que estas cosas que estaban pasándoles a ellos iban a pasar. Entonces había mucho temor. Y las maravillas y los milagros estaban ocurriendo entre ellos. Es decir, las manifestaciones de los dones estaban ocurriendo en ese lugar. Ahora, quiero hacer un poquito de énfasis aquí en el versículo 4, en el capítulo 4, 42, que dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. ¿Por qué quiero hacer un poquito de énfasis aquí en el partimiento del pan? El partimiento del pan era una tradición judía. Los judíos se sentaban y partían el pan. De hecho, es una tradición judía de ese entonces y lo es hasta hoy en día. Partir el pan representa la bendición sobre el alimento básico en la mayoría de las casas judías. Y era un simbolismo de que Dios sostiene la vida con la provisión del sustento. Eso era lo que representaba el pan. ¿Sí? Entonces, cuando ellos lo hacían como una tradición judía que representaba y se sigue haciendo. Y de hecho nosotros, en la celebración del Shabbat, muchas veces eso es lo que hacemos. Nosotros también partimos el pan. Partimos el pan como un simbolismo del sustento del Eterno, porque el Shabbat representa también sustento. Recuerde que el Shabbat para nosotros es una representación simbólica del pacto que tenemos con él. Entonces, les quiero hacer énfasis en esto porque a partir de estas cosas, en el partimiento del pan, se estableció una doctrina que comenzó en la iglesia romana y la mayor parte del cristianismo, de que romper el pan, partir el pan, se refiere a lo que se conoce como la comunión. O sea, partir el pan no tiene ninguna referencia ni conexión con el sacramento cristiano y católico de la comunión que fue establecida por los romanos. ¿Ok? Porque muchas veces este versículo se toma para decir eso. Mire, ellos hacían la comunión. No, esto no era la comunión. Si nosotros vamos a la tradición
hebrea, esto era una tradición que ellos tenían y que representaba la bendición que el Eterno traía económica, provisión para la gente. Eso es una tradición judía. ¿Okay? No tiene que ver con la comunión que el catolicismo y el cristianismo establecieron. ¿Ok? Tengamos eso claro. Ahora, entonces vamos a ver, vamos a, teniendo en cuenta el capítulo 43, el versículo 43, que todas las personas tenían temor y estaban maravillados por las muchas señales y milagros que estaban ocurriendo. Vamos a pasar entonces, porque ese es el contexto, eso es lo que está pasando para ir al capítulo 3. Entonces vamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Vamos a mirar y dice, voy a empezar a leer el capítulo 3. Dice, y aconteció que cuando Kefa y Johanan subían juntos al Beit Hamizdash a la hora de la tefilá, porque a la hora de la tefilá, que es la hora novena, porque ellos, el apóstol Pedro y todos los que estaban con él eran judíos y ellos tenían 3 oraciones diarias. ¿De dónde sacaron ellos esta tradición de tener 3 oraciones diarias? Una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Eso viene del libro de Daniel, porque Daniel ahí dice que él oraba en la mañana, en la tarde, él oraba frecuentemente. Entonces, los judíos tenían esta tradición y la siguen teniendo. Y el apóstol Pedro iba a una de estas, a la hora novena, a las 3 de la tarde, iba a hacer una de estas oraciones que se hacían la tarde, porque él era judío. Y como judío iba a hacer sus oraciones. Él no dejó de ser judío por conocer a Yeshua. Él iba y hacía sus oraciones, en la oración de las 3 de la tarde. He aquí que un hombre cojo de nacimiento era llevado por unos hombres que acostumbraban traerlo y ponerlo cada día a la puerta del Beit Hamizdash, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el Beit Hamizdash. Ahora, el darle el limosna a la gente era algo importante o ha sido algo importante para el pueblo judío, porque forma parte de recibir la bendición financiera, porque forma parte, es como yo doy, el Eterno me da, ¿sí? Forma parte de poder estar circulando la bendición en mi vida al darle al pobre, al darle al necesitado. Eso es algo espiritual que viene desde la Torá. Entonces, ellos lo hacían, daban limosna. Cuando vio a Kefa y a Johanan, o sea, Pedro, que entraban en el Beit Hamizdash, les rogaba que le dieran limosna. ¿Sí? Miren aquí. Miren el dibujo, me pareció bonito. Él les rogaba que les diera limosna. Entonces, Kefa y Johanan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos, miren esto. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mira lo importante. O sea, en este acto de míranos está ocurriendo un milagro. Espiritualmente esto tiene mucho significado. ¿Por qué no simplemente dijo ahí en la Biblia? Entonces les dijo, levántate y anda. No, le dijo, fijando en él los ojos, o sea, lo miraron, le dijeron, míranos. Esto es un acto muy importante, que nosotros en nuestro lenguaje diríamos un acto profético.
Porque entrar, mirarlo directamente a los ojos tiene un significado. Es una manera en que ellos están haciendo un milagro. Deben haber ellos como sentido como una opción del Ruach HaKadosh para hacer algo como verdaderamente impresionante para esta persona. El contacto visual es algo muy poderoso. Mirando a los ojos a ese mendigo, hicieron una conexión personal. Hicieron una conexión personal con él. ¿Me entiende? Es algo espiritualmente bien profundo lo que está pasando ahí. Porque solamente le dijo, míranos. Y el hombre les puso atención, esperando recibir algo de ellos. Obviamente cuando dices como que esperando recibir algo físico, ¿sí? Dinero, por ejemplo. Pero lo que Shimon, o sea, Pedro le dijo, obviamente Pedro entendió que él estaba queriendo recibir como dinero o algo. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. O sea, miren ese milagro. Este hombre era, dice en el versículo 2, dice que este hombre era cojo de nacimiento y era llevado por unos hombres que acostumbraban a traerlo y ponerlo cada día en la puerta. O sea, él no podía moverse. Todos los días lo traían. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y en el mismo instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Escuche, sus huesos fueron fortalecidos. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué le dijeron? Míranos. Ahí ocurrió un milagro. Ahí ocurrió una transferencia de algo entre ellos y este lisiado. Solo con mirarlo, los huesos de este hombre fueron fortalecidos. Pensemos en eso. Los huesos de este hombre fueron fortalecidos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el Beit Hamishdash, andando y saltando y alabando a Elohim. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Elohim. Y reconocieron que era el mismo mendigo que diariamente se sentaba a la puerta del Beit Hamishdash, la hermosa, para pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había acontecido. Escuche, lo reconocieron. Nunca pudo entrar, pero ahora entraba. Entraba saltando y alabando al Eterno. ¿A través de qué? De un milagro que hicieron en él. Ahora, ¿qué dio pie? ¿Qué dio pie? Esto dio pie a que Pedro pudiera empezar a hablar la palabra del Eterno y a decir, miren, esto que está ocurriendo, primero tenía él que aclarar, hey, esto no es porque nosotros somos brujos, ni porque nosotros estamos haciendo algo. No, 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 no. Pensemos, le dio oportunidad a él para hablar y predicar la palabra del Eterno. Me voy a desviar un poquitito aquí, un pedacito, un momento nomás. Y vamos a hablar un poquito porque este estaba enfermo. Vamos a hablar un poco de el pecado y la enfermedad. El pecado y la enfermedad están relacionados bíblicamente porque él estaba enfermo, ¿cierto? Dice, el pecado y la enfermedad, desde la perspectiva bíblica, ambas representan una falta de integridad. El pecado es la falta de integridad espiritual, ¿cierto? ¿Por qué pecamos? Porque espiritualmente no tenemos integridad, no estamos completos, no hacemos las cosas como el Eterno se espera como debemos hacerlas.
La enfermedad es la correspondiente falta de integridad física, es decir, no estoy completamente bien, hay una manifestación de enfermedad, no hay una completa sanidad en mí, entonces hay una enfermedad, no estoy íntegra en mi salud. En las escrituras aprendemos que la falta de integridad espiritual y física están conectadas y trabajan mano a mano. La falta de integridad espiritual, es decir, ¿cómo se manifiesta mi falta de integridad espiritual? A través del pecado. Y físico están conectadas y van de mano en mano. La enfermedad es la manifestación física y tangible de la condición espiritual invisible del pecado. Voy a volver a leer eso. La enfermedad es la manifestación física y tangible de la condición espiritual invisible del pecado. Nos enfermamos porque estamos espiritualmente enfermos, porque espiritualmente tenemos problemas. La enfermedad, porque nosotros pues todos a partir del pecado original, todos vamos a morir. La enfermedad debería llegar solamente cuando nosotros nos vamos a morir. La enfermedad para llevarnos, pero no llegan enfermedades por muchas otras razones. Entonces, la enfermedad es la manifestación física y tangible de la condición espiritual invisible del pecado. Ahora, hoy en día, esto bíblicamente está establecido antes, desde la Torá, ¿cierto? Porque ¿qué le pasó a Miriam? Cuando Miriam empezó a hablar mal de Moisés con su hermano y empezaron a querer irse en contra de Moisés, el Eterno le dijo, Miriam se llenó de lepra por ir en contra, por ponerse a hablar en contra de Moisés. Ahora, hoy en día, eso viene desde la Torá, o sea, viene desde siglos atrás. Hoy en día, muchas investigaciones están llegando a conclusiones que ya estaban anteriormente ahí. Obviamente, como ellos no conocen la palabra o no la relacionan, pues no ven esta conexión. Les voy a leer algo que algunos doctores dicen. Por ejemplo, de acuerdo al doctor, escuche, de acuerdo al doctor Michael Berry, autor de The Forgiveness Project, escuchen esto, más del 61% de los pacientes con cáncer tienen problemas con el perdón, oiga, con el perdón, y más de la mitad de los casos tiene que ver con situaciones graves y traumáticas. Ahora, la falta de perdón es un problema espiritual. Ahora, pero mire lo que dice. Dice, no es que la falta de perdón provoque cáncer, ¿sí? Pongan cuidado a esto. No es que como tú tienes falta de perdón te dio cáncer. Es que la supresión del enojo, el resentimiento, la angustia, altera las funciones normales de nuestro cuerpo. Estas alteraciones conducen a respuestas debilitadas del sistema inmune y es este sistema inmune el debilitado el que abre las puertas a enfermedades y patologías. Ahora, cuando la palabra nos dice, yo espero que tú prosperes a medida que prospera tu alma.
Si mi alma está prosperando, le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo mi alma prospera? Entonces, si yo saco el enojo, si yo me libero de todo resentimiento, si yo me sano de toda angustia, eso forma parte de la prosperidad de mi alma. Si mi alma prospera ahí, entonces mi cuerpo, ¿cómo va a estar? Va a estar más sano. ¿Sí o no? Porque mi alma está prosperando. ¿Ves? Entonces, eso muestra que hay una conexión muy directa entre la enfermedad y el pecado. ¿Ven? Ahora, vamos a terminar con un planteamiento en Hechos 3, en el libro de Hechos 3:16, que el apóstol Pedro dice así. Hechos 3:16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, nosotros decimos Yeshua, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Yeshua lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ahora, esta es la doctrina más importante de salvación, porque es la fe, la confianza en Yeshua, que nosotros podemos tener esa fe en que nosotros tenemos acceso al Padre. Por eso dice, es la confianza que viene a través de Yeshua. Esta es una de las doctrinas que nosotros creemos y tenemos, que nosotros en la palabra tenemos y creemos, los que seguimos a Yeshua, los que creemos en él, que es la confianza en él que va a traer salvación, que es la confianza en él que nosotros tenemos acceso al Padre, que es la confianza en él que nosotros podemos tener esperanza de sanidad, esperanza de restauración, shalom en nuestras vidas. ¿Es basado en qué? En la confianza, la fe. ¿En quién? En el nombre de Yeshua, porque Yeshua fue el que pagó por nosotros. El Cordero ya no está pagando por nosotros. Nosotros no pagamos por nuestros pecados. Es la fe en el nombre de Yeshua. Entonces, esta es una de las más importantes cosas que nosotros, y lo decimos doctrina o le decimos creencia, que nosotros tenemos en nuestro sistema de creencia, de que es gracias a él. Y el apóstol Pedro lo manifiesta aquí en el versículo 3:16. Y dice, pues por la emuná en su nombre, a este que ustedes bien y conocen, él lo ha confirmado y sanado. Y la emuná en él, o sea, la confianza en él, es la que le ha concedido esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Es la confianza, la emuná en él que nos permite tener sanidad, ir hacia él, tener acceso a todo lo que ahora nosotros estamos aprendiendo que tenemos acceso. Entonces, este es el capítulo 3 del libro de Hechos. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar aquí. Shalom, shalom.